Vamos a comenzar. Nosotros quedamos justo en el diluvio. Y esto suele pasar siempre. Quedamos en el diluvio, que ustedes lo tienen en Génesis. Que es del 6 al 9, ¿sí? Y lo segundo que tienen, o sea, después de esto, empieza a contar la historia en el 10 de las naciones. Entonces, déjenme que vuelva a... Ustedes van a ver ahí, sí, en el 10:21, no sé si ustedes me escuchan bien, pero yo escucho un ruido. A ver. Ahí no lo escucho. Ahora me escuchan, supongo. Muevan la cabeza. O sea, lo silencié, lo hice más simple. Ahora no tengo más ruido. No. Si quieren, ponen el sonido y me hacen una pregunta. Yo porque... Entonces, nosotros ahí en el 10, si ustedes se fijan, en el versículo 21, dice, Sem, antepasado de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Hijos de Sem fueron Elam, Asur, Afá, Lut, Aram. Los hijos de Aram fueron, y empieza a describir. Y Aram nos suena conocido a nosotros por el hecho de donde va a salir Abraham. En el 11, nosotros tenemos el famoso relato de la Torre de Babel, que yo ya se lo mencioné alguna vez, donde vemos la construcción de una torre que es cuadrada, no redonda, como algunos dibujos. Es un templo que hicieron. Era normal hacer esos templos escalonados. Sí, y decía... En el 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Si ven el relato, no es positivo lo que pasa en la torre, es negativo, ¿sí? Y ahí el Señor hace como interviene y surgen los diferentes idiomas. Y a partir otra vez del 11, siguen los descendientes de Sem, los descendientes de Teraj, que son los de donde viene Abraham. Y la historia de Abraham empieza en el 12. ¿Sí? Más o menos, nosotros tenemos el periodo patriarcal de Génesis 12 al 50, entre esos 260 años, ¿sí? Del 2000 al 1740 antes de Cristo. Este era el mundo de los patriarcas, algo ya lo mencionamos varias veces, era una fe personal, la fe del patriarca, de Abraham, de Isaac y de Jacob, era un Dios ubicuo, un Dios familiar. ¿De dónde sale Abraham? Nosotros sabemos que sale de Ur, que está abajo, donde comienza el camino, y de ese Ur va a ir hasta Harán, que está arriba, y de Harán va a salir. Y ustedes les ven, en el 12:1 empieza, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra
tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, dice en el 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al caminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido. O sea, evidentemente, aunque Abraham dice que era de Ur de los era de Ur, sabemos que salió de Harán. De hecho, que ahí quedó la familia de Abraham, porque es donde van a buscar esposa. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de la historia de Abraham? Primero, la fe de los que ellos tenían, ya lo mencionamos, es un reconocimiento de un Dios personal que se constituía en cabeza invisible, culto sencillo, no había un clero, no se llevaba a cabo en un lugar sagrado determinado, la relación con Dios era producto de la iniciativa y elección divina, ¿sí? Era como un pacto, se basaba en una promesa. Tienen que recordar que Abraham, sobre todas las cosas, era un monoteísta práctico, no teórico. ¿Sí? Abraham creía en un solo Dios, lo que no quería decir que negara la existencia de otros dioses, que no le daba esa categoría de dioses, pero no la negaba. Eso es un monoteísmo práctico. El monoteísmo teórico surge después, con la fe de Yahvé, donde creen en un solo Dios, no existe otro Dios. Abraham era un monoteísta práctico, y es casi seguro que se haya convertido en un monoteísmo práctico en el transcurso de su vida, porque es casi seguro que hubiera sido politeísta al inicio de su vida. ¿Sí? Uno tiene que entender que sale de una cultura politeísta. ¿Sí? Que con la fe se fue reconvirtiendo en lo que nosotros entendemos en el padre de la fe. Obviamente ellos manejaban el tema de las promesas, ¿sí? Ahí hay unas preguntas que son las del libro. La promesa tiene que ver con hijos, seguridad y tierra. Todas las teologías de la prosperidad que ustedes conocen se basan en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no existe el concepto de vida eterna, y es un pensamiento concreto. Entonces, como es un pensamiento concreto, es claro que las promesas tenían que ser concretas. Abraham no la cansaba con este hecho de decirle, mira, te prometo que algún día vas a vivir conmigo, porque él no lo iba a entender. Lo que él tenía que entender como bendición es, vas a tener descendencia, vas a tener una tierra, yo te voy a proteger, te voy a hacer un nombre. Sí, esto lo quiero dejar claro, ¿por qué? Porque a veces nosotros tomamos esas mismas promesas y la aplicamos a nuestra vida. ¿Sí? Decimos, la Biblia dice tal cosa. Sí, entiendan el contexto en que lo dice la Biblia. Sí. ¿Dios promete que te va a cuidar? Sí, totalmente. ¿Promete que las cosas te van a ir bien? Sí, totalmente. Ahora, recordá una cosa. También está la vida eterna. Dios ya te dio la vida eterna. Eso indica que te va a ir bien, seguro. O sea, no tenés si no es que te va a ir mal. Vas a terminar bien. Si aceptás a Cristo Jesús como Señor y Salvador, vas al cielo. ¿No es mejor ir al cielo que pagar la tarjeta a fin de mes? Sí, no. Esto no, vamos a hacer un suicidio masivo ahora, vamos a agarrar y no, porque Villanueva dijo que hay que ir al cielo, estamos mejor, no es una locura, no es hacer eso, no nos volvamos mártires de la fe, es entender cuáles son las bendiciones que nos recibimos.
piensen que Abraham no iba a entender lo que es la bendición de la vida eterna. El tipo estaba preocupado mientras su vida en qué, en tener hijos. En un momento le pregunta, che, todo lo que tengo lo va a heredar mi siervo, el de Damasco. Y no porque fuera de Damasco, sino porque fuera su esclavo. En la vida de Abraham vimos lo que sucede cuando uno quiere anticipar las bendiciones de Dios. ¿Sí? Que es un pecado de anticipar lo que Dios te quiere dar. ¿En dónde se ve eso? ¿Y qué hizo Sara y Abraham? Tuvieron un hijo. O sea, le dijo, yo no te puedo dar hijo, tené hijo con la esclava. Abraham no se quejó, ¿eh? Sí, Sara se la ofreció. Uno puede decir, es culpa de Sara que se la ofreció, porque se la ofreció, porque hizo eso. Sí, sí, 10 puntos. Ahora, en la charla con Dios, los dos se escucharon. ¿Sí? Abraham sabía que el hijo iba a venir por Sara, no por la egipcia. Y ahí nace Ismael, que genera todo el lío posterior. ¿Sí? Y otra cosa, lo voy a decir sutilmente. No hay ninguna posibilidad, ningún tipo de relación con Ismael y los musulmanes o árabes. No son descendientes. Más allá que uno diga, mirá el lío que generó, acá el problema es que Mahoma le predicó un sacerdote, un mal sacerdote, ¿está bien? Y le predicó y le enseñó una historia diferente, y en vez de tomar a Isaac, tomó a Ismael como el heredero y el que comienza la historia. ¿Sí? Pero esto no es culpa de Ismael, la pelea de hoy, la pelea de este tiempo. Ahora, fíjense que Abraham quiso adelantar la promesa, no esperó. Y se mandó un moco que es importante para la historia. Déjenme que volvamos a Ibato, va a pasar. Denme un segundo. Lo vamos a hacer más simple, me cansé. Entonces nosotros tenemos ahí la historia de los patriarcas, la fe, y vamos a pasar rápidamente a la historia del pueblo, formación del pueblo. Si ustedes siguen Génesis, si tienen su Biblia ahí, ustedes van a ver que nosotros tenemos en el 12 que empieza la historia de Abraham, que la Biblia nos relata las diferentes situaciones que vive Abraham, las situaciones de Lot, ¿sí? En el 21 nace Isaac, en el 23 muere Sara, en el 24 se casa Isaac, vive con Isaac un tiempo Abraham, muere Abraham y nos dice la cantidad de hijos que tuvo Abraham en el 25.
que si ustedes están en el 2, dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si no conté mal, si se me... 6 digo, perdón. Con Ismael 7 y con Isaac 8. Cuenta un poco la historia de Ismael, sus descendientes. Nace Jacob y Esaú, sigue estando Isaac como protagonista, y ya en el 27 tenemos la historia de Jacob, que es aquel que nace como segundo, le roba la primogenitura, le afana con la madre la bendición a Esaú, se va con el tío que es un tránfuga, él es un tránfuga, se hace rico, y ya tenemos hacia el final de Génesis la historia directamente de José, ¿sí? Y cómo José entra a Egipto. Recuerden que esto es una introducción, ustedes van a tener Antiguo Testamento. Yo estoy haciendo lo más rápido posible para que podamos terminar el libro. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros vamos a tener desde Abraham hasta José, que ellos fueron y volvieron a Egipto. Egipto era una zona que estaba gobernada por los Hicsos. Esa gobernación por los Hicsos hacía que eran del mismo origen semítico, del mismo habla, y que gobernaban toda la zona de Canaán y parte de Egipto, les fuera fácil entrar y salir. Cuando nosotros tenemos, y vamos acá al Éxodo, en Éxodo, el libro de Éxodo específicamente, tenemos una frase en el capítulo 1 que dice que llegó al poder otro rey que no había conocido a José. Ese rey quiere decir que no era un Ixo, que era un Egipto puro. Los Ixos gobernaron Egipto y sometieron a los egipcios. Este faraón, que no conoce a José, era un egipcio, lo que quiere decir que odiaba a todos los que fueran semitas. Por eso los someten y terminan presos, castigados en un cautiverio. Ese cautiverio, que son 430 años, se terminan con la liberación que es con Moisés. Más allá que usted haya visto la película que haya visto, vio la de Charlton Heston, vio la de José el príncipe de Egipto o Moisés el príncipe de Egipto, vio la última. Moisés no tenía relación, no era amigo del faraón. Vivía en la corte real, no es que había dos nenes en la corte real. Dice la Biblia que fue con una princesa o hija de faraón. Eso quiere decir que fue con alguien de la corte. Y él conocía su origen, que era israelita. ¿Sí? Lo dice la Biblia, lo menciona. Ese relato que nosotros tenemos, y que es clave, nos va a marcar que su salida se produce a través de una serie de milagros. Esta serie de milagros, que son las plagas, que son el bastón, tienen que ver indispensablemente con lo que muchos llamamos, o llaman los especialistas, guerra espiritual. No porque exista el otro Dios, sino porque existe una creencia sobre ese Dios. ¿Entienden la diferencia? Yo no estoy diciendo que los dioses egipcios existen.
Pero sí la gente creía en ese dios egipcio. ¿Está claro? Entonces, la plaga, todas las 10 plagas, cuando Moisés convierte su vara en serpiente, ¿sí? Tienen que ver para destruir lo que creían los egipcios sobre los dioses. ¿Sí? Si ustedes se fijan en el 3 de Éxodo, en el 4, perdón, 4.2 dice, ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara. Déjala caer en el suelo, ordenó Moisés. La deja caer, pero el Señor le mandó, Moisés la dejó caer en el suelo y la vara se convirtió en serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor lo mandó que lo agarrara por la cola. Es muy específico el relato. Si ustedes leen, cuando Moisés, en el 7, ¿sí? 10, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó la vara al suelo ante el faraón y de su funcionario y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. O sea, el milagro no está en la vara. ¿Por qué? Esto se hace hoy en día. Hay un tipo de serpiente en la India, por ejemplo, que los que manejan la serpiente la apretan en una parte del cuello y la serpiente queda paralizada como una vara. ¿Sí? Y evidentemente le sacan el veneno a la serpiente, ¿no? ¿Por qué el Señor marca que la agarre por la cola? Nadie agarra una serpiente por la cola, porque le deja la cabeza libre para que te pique. Vamos a hacer algo gráfico. Supongamos que no me vea nadie. Este video no lo pueden pasar a nadie, ¿eh? Esto queda entre nosotros. Esto es una serpiente, ¿sí? Estos son los dos colmillos. Si yo la agarro de acá, la serpiente nunca me puede picar, porque no tiene maniobra. Ahora, si yo la agarro de la cola, la serpiente puede hacer esto y me pica acá, en el brazo, porque la cabeza queda libre. Por eso nos damos cuenta que las serpientes o las varas de los magos eran serpientes, no se dice invernando, si me viera un biólogo me mataría, pero supongamos invernando, ¿sí? Que estaban en un estado de rigidez. Y la vara de Aarón sí se convierte en serpiente. Entonces ahí lo que vemos es que están destruyendo, ¿qué cosa? A la magia egipcia. Si ustedes se fijan, las plagas, todo hecho de las plagas, la plaga de sangre la imitan los magos. Si tienen ahí su Biblia, ¿no? En el 7, dice, anda a verlo por la mañana, en el 7:15. Por la mañana, cuando salga a bañarse, espéralo a las orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Y dele, allí dice el Señor, ¿no? El Nilo se va a convertir en sangre, morirán los peces que hay en el río. Y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dice que los magos, en el 22, sin embargo, mediante sus artes secretas,
los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón. ¿Sí? O sea, los magos hicieron lo mismo, dice. ¿Qué hicieron los magos? No hicieron magia, no había un demonio. Agarraron agua y le tiraron un polvo rojo. Sí. Es química elemental. Sí. ¿Dónde está el milagro de esto? Que Moisés puso una vara. ¿Está claro? Si no dice que hizo magia o hizo palabras o dijo algo. Fue con la vara. Entonces, lo que está destruyendo ahí la plaga es el río Nilo, que era un dios para los egipcios. ¿Está claro? Sí, les daba. ¿Se acuerdan que lo vimos en el tema de ríos? Transporte, comida, fertilidad. Era un dios. Al llenarlo de sangre, o lo que creemos pudo haber sido el alga roja que se produce en el río, pero el milagro está que se produjo cuando Moisés dijo, ¿sí? No cuando atacó esta creencia. Por eso hablamos de guerra espiritual, ¿sí? Por eso decimos, mira, acá hay una guerra espiritual. En el Éxodo se muestra una guerra, en las plagas. Los hijos de los primogénitos, ¿sí? ¿A quién está atacando? Recuerden que el faraón era un dios, ¿sí? Y que su hijo era hijo de Dios. Si se moría el hijo del faraón, es decir, que no era un dios, que era un mortal. La idea de la plaga, por eso el Señor, es una plaga didáctica. ¿En qué sentido tiene que ver con lo didáctico? En el sentido de que le estaba diciendo a los egipcios que él era el verdadero Dios, pero especialmente se lo estaba diciendo a los israelitas, que pasaron 430 años en una cultura politeísta. Y ahí está la clave. Si ustedes leen todo Éxodo, encontramos que los israelitas siempre se querían volver a Egipto, todo el tiempo, en un lugar donde había esclavos y donde o donde eran esclavos y donde tenían una cultura politeísta. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a eso, son 430 años. Todavía no existía el culto organizado de Dios. ¿Sí? Seguimos diciendo, era un culto que dependía de los padres. Por eso vamos a ver que cuando caminan por el desierto, no los lleva por el camino más simple, porque era el camino donde se iban a volver. Vamos a ver si vuelve a funcionar el PowerPoint, porque ya en 5 minutos, si no funciona, me agarra un ataque de caspa. Ahora estoy en otra. Denme un segundo. Cambié, lo abrí de otro lado. Ahora acá.
Bueno, ¿por qué es importante el éxodo? Esto es clave para entender un poco el éxodo. Tiene un valor formativo, es un paradigma en el Antiguo Testamento, tuvieron un propósito específico, que el pueblo sirviera a Dios, es trascendente en su alcance tanto social como temporal, ¿sí? Tiene importancia en su lenguaje teológico, esa importancia del lenguaje teológico nos afecta a nosotros, porque entendemos la obra de Cristo, que es clave, ¿sí? El Éxodo tiene esta importancia, por eso tenía que salir así. Nosotros acá vemos la ruta del Éxodo. Yo no sé si en este lo tenemos, no lo tenemos en este, lo tenemos en otro PowerPoint. Este camino de acá que yo marco así, es mucho más corto. Duraban meses en caminar. Esto tardó casi un año en llegar a este lugar. Este es el camino, el que está marcado más grande y más grueso, el camino más fácil y el que deberían haber seguido. Por lo menos tendrían que haber seguido ese camino, pero no lo siguieron porque Dios esperaba que ellos pudieran entender lo que iba a pasar en este sector de acá, que es donde está o donde se cree que está el Sinaí. ¿Sí? La importancia de este camino es la formación del pueblo. Si iban por el más corto, el más sencillo, cuando vieran guerra o vieran a los soldados que los seguían, se iban a volver. En cambio, yendo por el camino del desierto, es casi seguro, que pudieran evitar todo tipo de guerra y no lo iban a perseguir. Antes de ir con esto les digo, hay una teoría, yo lo voy a tratar de marcar ahora con violeta, ¿sí? Ustedes ven ahí el camino rojo, es el camino tradicional, pero hay una teoría que surge de hace un tiempo atrás, que el cruce del Mar Rojo no se hizo por el Golfo de Suez, sino se hizo por el Golfo de Aqaba, por este lugar de acá. ¿Sí? Que los hebreos hicieron todo este camino, llegaron acá y por acá cruzaron y acá estaría el Sinaí. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a ver en los programas de televisión por internet que lo mencionan. ¿Por qué se da esta confusión o por qué se dice esto? Por dos razones. Primera, en este sector de acá, que voy a tratar de marcarlo con verde, acá, hay como una explanada natural en el mar. Se comprueba geográficamente. En segundo, la playa es muy ancha en este sector de acá. Y tercero, aparecen como dos monolitos hechos por Salomón, que son así, cuadrados. Perdón los dibujos, soy un desastre dibujando. No se lo digan a mi esposa. Dos monolitos, uno en este sector
uno acá y otro acá, que recuerda el cruce del mar Rojo. Esto todo acá es Mar Rojo, ¿eh? La diferencia es el lugar físico. Entonces, si cruzaran por por el Golfo de Aqaba, todo el Sinaí, toda la historia está corrido para el otro lado, para mi derecha, ¿sí? Es algo que fíjense, ahí están los dibujos y marcamos. Muy bien, último que digo, porque ya son, no los quiero cansar, hoy fui medio aburrido. Los mandamientos. Fíjense ahí que ustedes tienen 10 mandamientos y tienen lo que entiende el judaísmo, entiende la iglesia y entiende la iglesia evangélica. Si prestan atención, el judaísmo empieza en el 2, ¿sí? La iglesia empieza en el 3, 6, y nosotros en el 3. Si ustedes siguen fijándose, el segundo para nosotros es el 4, 6, y para el católico es el 7. Si ustedes leen Éxodo 20 y lo leen todo junto el 3 y el 6, van a darse cuenta: no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo, y siguen, Pero estos del 4 al 6 estarían relacionados con el no tendrás dioses, o sea que lo que prohíbe es hacerse imagen de los dioses. Según los católicos, no según la Biblia. Usted me dice, ¿usted cree eso? No. Yo lo que le estoy diciendo, que cuando usted discute con un católico, y usted lo primero que le dice, ustedes se hacen ídolos, se hacen imágenes, ¿no? Están pecando, están violando los 10 mandamientos, enseguida ellos le van a decir, no estamos violando los 10 mandamientos. El problema es cómo dividimos los mandamientos. ¿Entienden? Nosotros, lo que ellos tienen uno, nosotros dividimos en 2. Entonces dice, no tendrás otros dioses además de mí. Un mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen de nada. Ni de Dios, ni de santo, ni de vírgenes, ni de patrono, ni de ángeles, ni de nada. Porque para nosotros prohíbe todo. Para ellos no. La prohibición queda en los dioses. Por eso cuando discute con un católico, no discuta a la Virgen María. Esto es como discutir su madre. Yo le puedo discutir cualquier club a usted. Si usted es uno de Huracán, supongo que nadie ha cometido el pecado de ser de Huracán. Pero supongamos, si uno es de Huracán, yo le puedo discutir el cuadro de Huracán. Ahora, si yo le insulto a la madre, aunque sea su profesor, usted me va a agarrar a trompada, por lógica. Sí. Esto también para el consejo para las mujeres, ¿no? No discutan con su suegra. Es la madre de su esposo. Le tocan la madre a su esposo, se va a armar lío. O sea, entonces, esto es lo mismo, no discutan discutan la salvación, porque los católicos lo que no tienen es seguridad de salvación. ¿Está claro? O sea, yo cuando me siento con un católico, yo estudié en la Universidad Católica, yo conozco el proceso, estoy sacando otro título en la Universidad Católica, son simpáticos como ninguno, puede contar chistes como ninguno, son re divertidos. Ahora, llega el día que vamos a la misa y la Virgen aparece primero. No le discutá eso, preguntale si están seguros de que van a ir al cielo.
Ellos no están seguros que van a ir al cielo. Nosotros sí. Entonces, ahí está la clave. Yo les muestro siempre esta imagen para que vean que no es un tema de que ellos violan los mandamientos. Según ellos, los mandamientos están armados de manera diferente. Ahora la pregunta es que usted puede hacerse en este momento. ¿Entonces tienen 9 mandamientos? No, porque el último, que nosotros lo tomamos como 1, ellos lo toman como 2. El 20:17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Para nosotros el mandamiento es no codicie. Ellos lo separan. Y si ustedes se fijan, los mandamientos no aparecen en Éxodo solo, Le hago una aclaración. Yo sé que a todos nos gusta Éxodo. Aparecen en Deuteronomio también, 5. Si usted busca Deuteronomio 5, va a aparecer, y en el 5:21 dice, no codices a la mujer de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Cambió el orden. En Éxodo 20, lo primero que aparece es la casa. En Deuteronomio 5, lo primero que aparece es la esposa. Algo pasó. Alguno, ¿sí? Editó. Como decía una esposa de un profesor mío, se ve que la esposa de Moisés leyó los mandamientos y lo mandó a corregir. Para Deuteronomio 5 le mandó, quedaba medio desubicado. Primero tu casa y después la esposa. No, va al revés. Se ve que, o sea, esto es una edición feminista de los mandamientos, ¿no? Sí. O lo que podríamos decir uno, el pensamiento del hombre, ¿dónde está primero? En la casa. Dijo, vamos a poner la casa. Llegó a la casa, lo retaron, como sucede a todos los hombres casados, y en la segunda versión de los mandamientos les mandó el corrector. Ahora, ellos dividen, esto no lo digan a mi esposa me escucha y me dice, me va a retar, porque dice que soy machista, pero la realidad es que hubo un cambio importante. De segundo pasó a primero. Ahora, ellos toman, en este mandamiento, toman este versículo de Deuteronomio 5. Entonces te hablan de la lujuria y de la codicia. Nosotros tomamos todo junto, decimos, la codicia general. Yo voy a ver si ahora funciona lo que pensé. Ahí funciona, si ustedes se fijan, ¿vieron? Acá al final tenemos, ¿sí? Lo que para nosotros codiciar es una cosa, para ellos lo dividen en 2. Bueno, rápidamente, la marcha del desierto se fue 38 años, fue esta zona de acá. Olvidémonos de la nueva teoría, vamos a seguir la teoría tradicional. No estuvieron 38 años caminando, como algunos creen, estuvieron 38 años viviendo en los... se me fue el nombre. Oasis. ¿Sí? Portantemente en un oasis. Este es un poco el círculo que vemos en el libro de Números. ¿Sí? En Números se ve algo que es un ciclo que se llama ciclo del pecado en Números, que si ustedes lo leen es así. Por algún motivo el pueblo se queja por... ¿Sí?
En el 12:1 tenemos la queja de Miriam y Aarón, ¿sí? Había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron, Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, a murmurar contra él por causa de ella, y decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? ¿Sí? Y se produce un castigo, ¿sí? Uno terminaron enfermos, hay arrepentimiento, hay intercesión, intercede Moisés, ¿sí? Que termina con la eficacia. Si usted lee en el 14, el pueblo se rebela, murmuraron, ¿sí? Escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces, en el 11, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho, voy a enviarle una plaga que lo destruya, pero de ti haré un pueblo más grande, fuerte que ellos. Este es el famoso pasaje donde Dios le dice, te cambio el pueblo. Y Moisés se niega, intercede y hay un cambio. Esto para que vean un poco, la clase que viene repasamos esto de la terminología, pero un poco cómo era el campamento, cómo funcionaba el campamento. En respecto a cómo era. Es interesante leer la historia de Israel y leerla en clave de qué nos puede servir a nosotros. Evidentemente, muchos pastores toman estos pasajes, como los de Coré, como la queja de Miriam, como la queja del pueblo, que estaban atacando a Moisés. En realidad, al que estaban atacando era Dios. Moisés hacía lo que Dios quería. ¿Está claro? O sea, no es que si el pastor o el líder hace lo que se le canta y yo digo algo, estoy atacando a Dios. No está diciendo eso la Biblia. ¿Está claro? Vamos, sí, diferenciemos, porque si no, solo por ser pastor podés hacer lo que se te canta. Recuerden que el sacerdocio es universal. Lo dice Pedro. Pueblo escogido son. Sacerdocio real. Sí, el pastor no es Moisés. No es la figura mesiánica. No conozco a la iglesia que van ustedes, por eso lo digo. Si hubiéramos tenido clase presencial, le hubiera preguntado, ¿a qué iglesia van? Y a hacer algún chiste con el pastor, si lo conozco. Pero no, así que hablo libremente. Nadie me escriba ahora. Su pastor lo conoce porque me arruina, ¿eh? Me arruina lo que voy a decir. Si me tengo que rectificar, que si lo tendré que decir, no, el pastor de tal es Moisés, porque es mi amigo. Pero tratemos, no me lo digan, ¿no? Yo supongo que no son amigos, entonces lo digo. La idea de número es describir el pecado de Israel contra Dios, no contra Moisés. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Lo que nosotros vemos en el Pentateuco específicamente es el poder de Dios liberando al pueblo, haciendo obras maravillosas, planteando pautas maravillosas, transformándose eso en cosas negativas que hace el pueblo, cosas malas que hace el pueblo, queja, rebeldía, protesta, ¿sí? Cosas que Dios no aceptaba. Esa misma queja que nosotros vemos y que nosotros decimos, no, esa queja, lo lleva a Moisés a tomar una mala reacción y lo deja fuera de la tierra prometida. Lean que llega un momento, llega en el agua amarga. Dice, el agua amarga, el agua amarga.
tira unas ramitas, se va a hacer dulce. ¿Sí? Llega, no hay agua. Anda a la roca y golpearla 2 veces, que va a salir agua. Llega otra vez sin agua. Dios le dice a Moisés, Moisés, hablale a la roca. Y va a salir agua. Y dice la Biblia que Moisés golpeó 2 veces la roca. Salió agua. Pero Dios castigó a Moisés. No hiciste lo que yo te pedí. O sea, que el gran castigo de Moisés fue no entrar a la tierra. Como discuto a veces con algún familiar mío, ¿no? Me dice, ¿solamente por eso? No, evidentemente no. Tengamos en cuenta que tenía un carácter podrido, mató a un egipcio cuando estaba con los egipcios. Se ve que tenía un problema de temperamento. ¿Recuerdan cuando bajó de los 10 mandamientos? Se encontró con una fiesta Baal, el tipo rompió los 10 mandamientos, rompió las tablas, nadie lo mandó a romper las tablas, no dice la Biblia. Y el Señor dijo que rompiera las tablas. Rompió las tablas porque ese era el temperamento de Moisés. Y agarró una espada y dijo, el que está conmigo, métase la espada en la cintura, y el que queda vivo, y liquidó a medio pueblo. Recuerden cuando fueron los espías, y los espías le dijeron, 2 dijeron que sí, ¿sí? Josué y Caleb dijeron que sí, y los otros 10 dijeron que no. ¿Qué hizo Moisés? No entró a la tierra prometida. Y al otro día, cuando el pueblo quiso entrar, en vez de prohibírselo, él se quedó y dijo, no, yo no me meto, hagan lo que quieran. Y el pueblo retrocedió. O sea, tenemos también esas cosas de Moisés. Entra en el combo. El punto esencial es que no hizo caso a Dios, aunque estuviera haciendo algo bueno. Porque darle agua al pueblo, sí, es bueno. O sea, no estaba proponiendo, vamos a hacer Coca-Cola para darle un Fernet con coca a la gente. No dice la Biblia eso, dice que le iba a dar agua. Tenían sed y le iba a dar agua. ¿Está bien? Pero no lo hizo como Dios quería. Ahora, esto enseña algo para liderazgo, ya que tomamos a Moisés como modelo y queremos los beneficios de Moisés, ¿sí? Que nadie nos critique, que el que nos critica se va a morir, va a ser desterrado de la tierra, porque eso dicen los pasajes. A mí me lo dijeron, ¿eh? Vino alguien y decía, pastor, usted está en la situación de los hermanos de Coré, a usted lo va a tragar la tierra. Digo, primero va a tener que ser un pozo grande la tierra. O sea, va a tener que ser una abertura que más de uno se va a caer conmigo por el peso. Por segundo, eso no enseña el libro de la Biblia. ¿Sí? No enseña eso. Y no busca eso. Ahora, lo que enseña también en la Biblia, y que enseña ese pasaje, es que no importa si yo soy líder, eso no justifica mis acciones. Lo que importa es que haga lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Y si Dios dijo, dale de tomar al pueblo, hablando, lo tengo que hacer de esa manera. No siempre lo que el pueblo quiere es lo que Dios quiere. No, pero vos sabés, me pasó a mí, Digo cosas que me pasaron a mí. Vino alguien y me pidió que orara por su novio, si iba a entregar la tesis y iba a defender la tesis. Me pidió que orara. Bueno, vamos a orar. ¿Cómo se llama tu novio? Jacinto Pérez, qué sé yo. ¿Dónde está? Sí, oramos junto con él. No pudo venir. Él está estudiando. Pero usted puede orar por la tesis y me trajo la tesis. O sea, yo pensé, vamos a orar por la situación de la tesis. Sí, tesis que ya había entregado. Me dice, me trajo la tesis y pusimos la mano sobre la tesis.
Me dice, y tóquela, porque usted la va a bendecir. O sea, lo que escribió y lo entregó ya estaba, salvo que sea Copperfield yo el que orara y le cambiara la palabra al texto. Nunca sé si aprobó, nunca vino a decirme aprobé. Por ahí no aprobó, no. Sabemos que la tesis era mala. Y lloré y lo hice y alguien me decía, bueno, hacé lo que quiere el pueblo, hacelo sentir bien. No. Sí, los que servimos a Dios tenemos que hacer lo que Dios quiere, aunque sea loco y imposible. Y no porque algo lo hice muchas veces, tiene que seguir sirviendo. Sí. Pero le dio agua, ¿qué estamos discutiendo si tomaron o no tomaron? Pero no lo hizo. Fíjense que se quedó del otro lado. No pudo entrar a la tierra. ¿Sí? Todas las bendiciones que tuvo Moisés, el gran líder, el gran profeta, es reconocido como el profeta. No iba a haber otro profeta como Moisés. Experiencias únicas que se llenaba la cara de... Brillaban, ¿se acuerdan de ese pasaje que era tanto el brillo? En realidad también puede significar cuerno. ¿Sí? La palabra resplandor es cuerno, que se llenaba la cara de cuerno. No tiene ninguna connotación a otra cosa. Cuerno en la antigüedad significaba poder, le quiero aclarar, no es que, sí, como dijo un compañero mío del seminario que era pastor, no lo voy a nombrar por ahí, es pastor de ustedes. Creo que no, porque está en otra provincia. Moisés era un cornudo. Sí, o sea, puede ser el David, el Moisés que hizo Miguel Ángel, ¿sí? Tiene cuernos, porque el cuerno en la antigüedad era poder. Podría ser que Moisés resplandeciera o se llenaba de cuernos la cara. Ahora, ese mismo Moisés que tiene esa experiencia, que ninguno tiene, no entra a la tierra prometida. Se queda fuera de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no obedeció. Che, pero tuvo más paciencia con el pueblo. Porque el pueblo pecó una, otra, y igual entraron. Sí, recuerden que entró una nueva generación. No la vieja quedó en el desierto. Entró una nueva generación. Después de 40 años, una nueva generación de pueblo. Sí, pero también llama a la reflexión esto. Los líderes tenemos que saber que tenemos una responsabilidad. No sé si mayor y más importante. Nuestra responsabilidad es diferente y se nos pide cuenta de manera diferente. No es privilegios. Es responsabilidad. Ser líder, pastor, no me da derecho a hacer lo que se me canta. Sí me da responsabilidades mucho más elevadas. Lamento decirlo. Yo podría ser los pastores que dicen, no, ser pastor, vas a hacer lo que se te canta la gana, vas a tener un frigobar en tu oficina, la gente te va a decir sí, amén, y anda por la vida. No, no, el pastor y el líder tienen que obedecer a Dios. Y Dios pide cuenta directamente. No por lo que le hace al pueblo, no si hizo lo que el pueblo quería, sino si hizo lo que Dios quería. Y ese es el desafío que tenemos. Eso enseña la vida de Moisés. 40 años con el pueblo. Yo siempre le digo a mis iglesias, miren, si a mí me hubieran ofrecido lo mismo que a Moisés, los hago de goma y te doy un pueblo nuevo, yo firmaba, ¿eh? Yo le decía, sí, Señor, dame algo nuevo, dámelo de nuevo. ¿Eh? Moisés dijo que no, un tipazo Moisés, los defendió, intervenía. Ahora, a pesar de eso, no entró a la tierra prometida. Porque no hizo lo que Dios quería. Y el desafío del liderazgo es hacer lo que Dios quiere.
No la mitad lo que Dios quiere, no dar lo que el pueblo quiere, lo que Dios quiere y exactamente lo que Dios quiere, no lo que yo entendí de lo que Dios quiere. Lean el relato, quieren agua, dales agua, hablale a la roca. Le pegó a la roca. No es tan grave el error. Para nosotros. Para Dios sí. No hiciste lo que yo te pedí. ¿Sí? Porque Dios es específico en las instrucciones. ¿Sí? Yo siempre lo explico como el GPS. Yo uso GPS para ir a muchos lados. Lo prendo, lo preparo, le pongo de dónde quiero salir, a dónde voy. Cuando voy andando cambio el camino, ¿no? Y entonces el GPS dice rediccionando, rebuscando, ¿no? Empieza a dar vuelta. Y mi señora que va al lado mío me dice, ¿por qué pusiste el GPS? No, para saber si yo estoy en lo correcto. Entonces escuché el GPS. No. Sí. Yo sé dónde ir. Vamos a ver si él sabe dónde yo quiero ir. Lo mismo hacemos con Dios. Dios, guíame, pero después voy a hacer lo que se me canta, ¿eh? Lo voy a hacer como a mi manera. Pero por la duda te consulto, a ver si, pero voy a seguir mandando yo. Eso no trae bendiciones. De hecho, eso le prohibió la entrada a Moisés. Se quedó del otro lado, ¿eh? Y entró un tal Josué que no tenía tantos milagros, tantas cosas, no se le resplandecía la cara. Entró el segundo. Ni Aarón entró, ni Miriam entró. O sea, si la vida ministerial de un siervo no se mide por los milagros, ni por las experiencias espirituales, sino por la obediencia. El éxito ministerial no es la cantidad de gente que te sigue, sino la obediencia a Dios que tenemos. Por eso ustedes van a leer, que lo vamos a hacer la semana que viene, Josué se puede parar al final de su ministerio y mirarle al pueblo y decir, yo y mi casa serviremos a Dios. Porque el tipo pudo vivir el tiempo del desierto, pudo conquistar la tierra y pudo vivir en la tierra. Porque fue obediente. Eso es lo que nos enseña el libro, el Pentateuco, Josué, ¿no? Además del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Che, fíjate, acá hay una enseñanza más. ¿Qué nos demanda a los líderes? Obediencia. ¿Eh? Y la obediencia es clave para llegar a lo que Dios promete. Sin obediencia no podemos lograr nada en el ministerio. Muy bien, chicos, yo lo voy a dejar hablar, porque